El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, como siempre. Clara Mendoza abrió los ojos en la penumbra de su pequeño cuarto, sintiendo el peso familiar del cansancio en cada músculo. Afuera, la ciudad aún dormía, pero para ella el día ya había comenzado. Se levantó con cuidado para no despertar a su madre, doña Sofía, que dormía en la habitación contigua. El apartamento era diminuto, apenas 2 cuartos en un edificio descascarado del centro, pero era su hogar. Las paredes conservaban manchas de humedad que ninguna cantidad de pintura podía ocultar. El techo tenía una grieta que atravesaba la sala como una cicatriz. Cuando llovía fuerte, colocaban cubetas para recoger el agua que se filtraba. Clara se miró brevemente en el espejo del baño. 32 años, pero las ojeras la hacían ver mayor. Sus manos, ásperas y calientes del trabajo constante, temblaban ligeramente mientras recogía el cabello en una cola baja. Había sido enfermera, años atrás. Una enfermera pediátrica con un futuro prometedor en el Hospital Central. Pero eso fue antes de que su madre desarrollara diabetes crónica y necesitara medicamentos que costaban más que el alquiler. Antes de que Clara perdiera su licencia por una acusación falsa de negligencia médica. Una acusación que nunca pudo rebatir, porque el abogado que necesitaba costaba lo que ella ganaba en un año. Ahora trabajaba como mesera en La Fontana, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El uniforme negro y blanco colgaba de su puerta, planchado con esmero la noche anterior. Era un trabajo que pagaba mejor que otros, pero que también exigía más. Sonrisas forzadas ante clientes groseros. Silencio ante humillaciones. Invisibilidad cuando era conveniente. Preparó el desayuno de su madre. Avena sin azúcar, fruta, té verde. Todo medido al gramo según las indicaciones del médico. Dejó las pastillas junto al plato, con una nota. Buenos días, mamá. Volveré a las 3. Te amo. C. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Antes de salir, Clara se detuvo frente a una pequeña caja de madera que guardaba en su mesa de noche. La abrió con reverencia. Dentro había una fotografía. Ella con su uniforme de enfermera, el día de su graduación. Sonreía con una esperanza que ahora le parecía de otra vida. Junto a la foto había un estetoscopio infantil decorado con calcomanías de dinosaurios. Lo había comprado para trabajar con niños, para hacer que las consultas fueran menos aterradoras. Un recuerdo distante le cruzó la mente. La risa de un niño al escuchar su propio corazón. El abrazo de una madre agradecida. La sensación de que su vida tenía propósito. Cerró la caja suavemente, como si guardara un tesoro frágil. El camino al restaurante era largo. 2 autobuses, 45 minutos de trayecto. Clara aprovechaba para repasar mentalmente la carta del día, los nombres de los clientes VIP que tenían reservación, las alergias alimentarias que debía memorizar. En La Fontana no se toleraban errores. Llegó 20 minutos antes de su turno, como siempre. El gerente, el señor Domínguez, un hombre de modales elegantes y mirada severa, la recibió con un sentimiento breve. Hoy tenemos una reservación importante, le informó mientras ella guardaba su bolso en el casillero del personal. El empresario Sebastián Valderrama. Viene con su hijo. Todo debe ser perfecto, Clara. 0 errores. Clara asintió. Conocía ese nombre. Sebastián Valderrama, magnate de la industria farmacéutica, dueño de Laboratorios Valderrama, el imperio que monopolizaba la producción de medicamentos en el país. El hombre cuyas pastillas mantenían viva a su madre, pero cuyo precio las mantenía pobres. Irónico, pensó, mientras se ajustaba el delantal. La mañana transcurrió en el ritmo frenético del servicio. Órdenes gritadas en la cocina, platos calientes balanceados en sus brazos, sonrisas automáticas para clientes que apenas la miraban. Sus pies le dolían, pero había aprendido a ignorar el dolor. Era parte del trabajo. A las 12:30 del mediodía,
El restaurante estaba lleno. El murmullo elegante de conversaciones, el tintineo de cubiertos contra porcelana fina, el aroma de platos gourmet que Clara nunca podría costear. Y entonces él entró. Sebastián Valderrama era exactamente como lo habían descrito los periódicos. Alto, de presencia imponente, traje italiano impecable, cabello plateado peinado hacia atrás. Caminaba con la confianza de quien nunca ha sido rechazado, de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir. Pero lo que captó la atención de Clara no fue el hombre, fue el niño que caminaba a su lado. Un niño de unos 7 años, pequeño y delgado, con el mismo cabello oscuro de su padre, pero con ojos que parecían perdidos, distantes. Llevaba ropa cara pero arrugada, como si se hubiera vestido solo. Sus manos temblaban ligeramente. Clara sintió algo familiar en ese niño, algo que no podía nombrar todavía, pero que le hizo detenerse en seco con la bandeja en sus manos. El gerente Domínguez prácticamente corrió hacia ellos. «Señor Valderrama, qué honor tenerlo aquí. Su mesa está lista». Los condujo a la mesa junto a la ventana, la mejor del restaurante. Clara fue asignada a su sección. Cuando se acercó con los menús, pudo ver mejor al niño. Sus ojos no se enfocan en nada particular. Sus dedos tamborilean contra la mesa en un patrón repetitivo. Y cuando su padre le habló, el niño no respondió. Simplemente miraba hacia la ventana como si nadie hubiera dicho nada. Clara lo reconoció de inmediato. Los signos eran inconfundibles para alguien que había trabajado en pediatría. La desconexión, los movimientos repetitivos, la forma en que evitaba el contacto visual. Autismo. Y por la forma en que Sebastián Valderrama lo miraba, con una mezcla de impaciencia y frustración mal disimulada, Clara supo que ese niño no estaba recibiendo el apoyo que necesitaba. Sebastián Valderrama odiaba los restaurantes llenos de gente. El ruido lo irritaba, las miradas curiosas lo molestaban, y más que nada, odiaba la forma en que las personas observaban a su hijo Matías como si fuera un fenómeno de circo. Pero tenía una reunión de negocios importante esa tarde, y Laura, la niñera, había renunciado esa mañana, la tercera niñera en 2 meses. «No puedo más, señor Valderrama», le había dicho con lágrimas en los ojos. «Matías necesita ayuda especializada, necesita terapia, necesita atención profesional. Yo solo soy una niñera. No sé cómo». Sebastián la había despedido a mitad de la frase. No necesitaba que nadie le dijera cómo criar a su hijo. Matías era diferente. Eso lo sabía. Lo había sabido desde que el niño tenía 2 años y dejó de hablar. Desde que comenzó a alinear sus juguetes en filas perfectas en lugar de jugar con ellos. Desde que dejó de mirarlo a los ojos. Los doctores habían usado una palabra que Sebastián se negaba a aceptar. Autismo. Como si ponerle etiqueta a su hijo lo ayudara en algo. Como si admitir que Matías necesitaba ayuda no fuera lo mismo que admitir un fracaso. Su esposa, Mónica, había querido que Matías fuera a terapias especializadas, que trabajara con especialistas en desarrollo infantil, que asistiera a una escuela diseñada para sus necesidades. Habían discutido por eso hasta que Mónica simplemente se fue. Hace 2 años. Se fue a vivir a otro país con un hombre que sí la escuchaba. Dejó a Matías con una carta que Sebastián nunca le había mostrado al niño. «No puedo verte destruir a nuestro hijo por orgullo. Cuando estés listo para darle lo que necesita, llámame». Nunca la llamó. En su mente, Matías solo necesitaba disciplina, estructura, y a su padre. No había terapeutas que lo trataran como si estuviera roto. No había maestros especiales que los separaran de los niños normales. Sebastián Valderrama había construido un imperio farmacéutico desde cero. Podía manejar a su propio hijo. Pero mientras miraba a Matías sentado en esa mesa del restaurante, con los ojos perdidos en algún punto del infinito, una vocecita en su cabeza susurraba lo que se negaba a admitir. No sabía cómo ayudarlo. El niño llevaba puesta la misma camiseta que había usado ayer. Sebastián había intentado que se cambiara esa mañana.
Pero Matías había tenido un colapso completo. Gritos, lágrimas, golpeándose la cabeza contra la pared. Así que Sebastián había cedido. La camiseta arrugada era el menor de sus problemas. «Matías, siéntate derecho», ordenó Sebastián, aunque sabía que el niño no respondería. Matías siguió mirando por la ventana, sus dedos tamborileando ese patrón repetitivo que su padre encontraba tan irritante. La gente en las mesas cercanas ya los estaba mirando. Sebastián podía sentir sus ojos, podía escuchar los susurros apenas disimulados. Ese niño está mal educado. ¿Por qué sus padres no lo controlan? ¡Qué falta de disciplina! La mandíbula de Sebastián se tensó. Odiaba esto. Odiaba la vergüenza que sentía y odiaba aún más que su propio hijo le provocara esa vergüenza. Cuando la mesera se acercó, Sebastián ni siquiera la miró. Era solo otra empleada más, invisible como todas las personas que servían a hombres como él. «Buenos días, señores», dijo la mujer con voz suave. «¿Puedo tomarles la orden?» Sebastián la ignoró, hojeando el menú con impaciencia. «Matías, ¿qué quieres comer?» El niño no respondió. «Matías». La voz de Sebastián se afiló. «Te estoy hablando». Nada. La vergüenza se transformó en ira. La ira que siempre aparecía cuando no sabía qué más hacer. Y todo estaba a punto de explotar. Clara observaba la escena con el corazón apretado. Conocía demasiado bien esos signos. El niño estaba sobreestimulado. El restaurante era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado caótico para sus sentidos. Necesitaba espacio, calma, comprensión. Pero su padre no lo entendía. «Señor», intentó Clara con voz suave, «si me permite, podría recomendarles algunos platos más». «No le estoy hablando a usted», la cortó Sebastián sin siquiera mirarla. «Matías, por última vez, ¿qué quieres comer?» El niño comenzó a mecerse ligeramente en su silla, un mecanismo de autorregulación que Clara reconoció de inmediato. Estaba tratando de calmarse. «Señor», Clara dio un paso adelante. «Tal vez el niño necesita un momento. El restaurante puede ser muy...» «¿Disculpa?» Sebastián finalmente levantó la vista, sus ojos fríos como el acero. «¿Te pedí tu opinión sobre mi hijo?» El tono hizo que las mesas cercanas voltearan. El gerente Domínguez apareció como por arte de magia, su rostro tenso con preocupación. «¿Hay algún problema, señor Valderrama?» «Sí, hay un problema». Sebastián señaló a Clara como si fuera un objeto defectuoso. «Esta mesera se está metiendo donde no la llaman. Le pedí que tome la orden, no que me dé lecciones de crianza». Clara sintió el calor subirle al rostro. Otros comensales ahora observaban abiertamente. Escuchó susurros. «¡Qué atrevida!». Los empleados ya no conocen su lugar. «Clara, discúlpate inmediatamente», ordenó Domínguez con voz tensa. «Yo solo quería...». «¡Silencio!». La voz de Sebastián resonó por todo el restaurante. Matías se encogió en su asiento, cubriéndose los oídos con las manos. «No me interesa lo que querías. Eres una mesera. Tu trabajo es servir, no opinar sobre cómo educo a mi hijo». Se puso de pie, su altura imponente proyectando una sombra sobre Clara. «De hecho, vete. Quiero otra mesera, una que sepa mantenerse en su lugar». El silencio en el restaurante era absoluto. Todos los ojos estaban clavados en ellos. Clara sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. «No aquí, no frente a todos. Señor Valderrama, le pido 1000 disculpas». Domínguez prácticamente se arrastraba. «Clara será despedida de inmediato. Le asignaré personalmente a nuestro mejor». «Espere». Clara encontró su voz, aunque temblaba. No podía irse. No podía dejar a ese niño allí, sufriendo, sin que nadie lo entendiera. «¿Perdón?». Sebastián se volvió hacia ella con incredulidad. «¿Acabas de interrumpirme?» «Señor, su hijo». Clara tragó saliva, preparándose para lo que sabía que vendría. «Su hijo está mostrando signos de sobreestimulación sensorial. No está siendo grosero ni mal educado. Necesita...». «¡Vete ya!».
La orden de Sebastián fue como un trueno. «¡Sal de mi vista antes de que haga algo más que conseguir tu despido!» Matías comenzó a gemir, un sonido agudo y angustiado que claramente indicaba su malestar. Se mecía más rápido, sus manos tapando sus oídos con más fuerza. Y entonces sucedió. El niño saltó de su silla, alejándose de su padre, de la mesa, de todo el ruido. Corrió sin dirección, chocando contra una mesera que llevaba una bandeja llena de platos. El estruendo del cristal rompiéndose fue como una explosión. Matías cayó al suelo, rodeado de vidrios rotos y comida derramada. Comenzó a gritar, un grito desgarrador que partía el corazón. No de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. Se golpeaba la cabeza con las manos, se balanceaba violentamente. Los comensales retrocedieron, horrorizados. Sebastián se quedó paralizado, su rostro descompuesto entre la vergüenza y el pánico. No sabía qué hacer. Nunca había sabido qué hacer. Pero Clara sí. Clara vio el pánico en los ojos del niño. Lo vio perdido en un mar de estímulos que no podía procesar, rodeado de adultos que lo miraban como si fuera un espectáculo. Y vio a un padre que, a pesar de toda su riqueza y poder, no sabía cómo alcanzar a su propio hijo. No pensó en su trabajo, no pensó en las consecuencias, solo pensó en el niño. Se arrodilló junto a Matías, pero sin tocarlo. Había aprendido que el contacto físico durante un colapso podía empeorar las cosas. «Domínguez, baje las luces», ordenó con una voz que no admitía discusión. «Ahora». El gerente, aturdido por la situación, obedeció. Las luces del comedor se atenuaron. «Todos den un paso atrás». Clara habló con firmeza a los espectadores. «Dejen espacio». La multitud retrocedió lentamente. Clara se sentó en el suelo cerca de Matías, pero no demasiado cerca. Comenzó a respirar lenta y profundamente, creando un ritmo audible. Dentro, 4. Sostén, 4. Fuera, 4. Era una técnica que había usado cientos de veces en el hospital central. Para niños con ansiedad, con ataques de pánico, con trastornos del procesamiento sensorial. Matías seguía meciéndose, pero el ritmo de su respiración comenzó a cambiar imperceptiblemente. Su cerebro estaba captando el patrón que Clara creaba. «Matías», dijo Clara suavemente, sin mirarlo directamente a los ojos, algo que había aprendido que muchos niños con autismo encontraban abrumador. «Puedes escuchar mi voz, no tienes que mirarme, solo escucha». El niño no respondió, pero su mecimiento se hizo ligeramente más lento. «Hay muchos sonidos aquí, ¿verdad? Demasiados sonidos». Clara continuó con voz calmada. «Tu cerebro está trabajando muy duro procesándolos todos. Eso está bien. No hay nada malo contigo». Sebastián dio un paso adelante. «¿Qué está haciendo? Está asustando». «Señor, por favor, retroceda». Clara habló sin levantar la voz ni apartar su atención de Matías. «Está bloqueando la ventana y la luz natural lo está ayudando a calmarse». Había algo en su tono, una autoridad tranquila que hizo que Sebastián obedeciera sin pensarlo. Clara sacó algo de su delantal, un pequeño cubo de tela con diferentes texturas en cada lado. Lo había llevado consigo desde sus días de enfermería, incapaz de deshacerse de sus viejas herramientas. «Matías, hay algo aquí que puede ayudarte», dijo, colocando el cubo en el suelo entre ellos. «Puedes tocarlo si quieres, o no. Tú decides». El niño dejó de mecerse por un segundo, sus ojos desplazándose hacia el cubo. Lentamente, con movimientos cautelosos, extendió una mano y tocó una de las texturas, una superficie suave como terciopelo. Sus dedos exploraron el material en patrones repetitivos. Clara vio cómo su rostro se relajaba gradualmente. «Eso es», susurró Clara. «Esa textura se llama terciopelo. Se siente suave, ¿verdad? Como una nube». Matías siguió tocando el cubo, pasando de una textura a otra. Lentamente, muy lentamente, sus gritos disminuyeron a sollozos y luego a respiraciones entrecortadas. Clara continuó hablando,
su voz un ancla constante. Cuando el mundo se siente demasiado grande, podemos hacer nuestro propio espacio pequeño, un espacio donde controlamos los sonidos, las luces, las sensaciones. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. El restaurante entero observaba en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo existía esa mujer arrodillada en el suelo con vidrios rotos a su alrededor y un niño que lentamente regresaba de donde quiera que su mente lo había llevado. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 5 minutos, Matías finalmente levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Clara por primera vez. «Hola», dijo Clara con una sonrisa suave. «Me llamo Clara. ¿Quieres que te ayude a levantarte? Puedo ayudarte sin tocarte, si prefieres, o puedo darte mi mano para sostenerte. Tú eliges». Matías miró su mano. Luego, en un gesto que dejó a todos sin aliento, colocó su pequeña mano en la de ella. Clara lo ayudó a ponerse de pie con cuidado, guiándolo lejos de los vidrios rotos hacia un rincón más tranquilo del restaurante. Sebastián Valderrama, el hombre que había construido un imperio, que había cerrado negocios de millones, que nunca se había sentido impotente en su vida, se quedó completamente inmóvil, porque una simple mesera había logrado en 5 minutos lo que él no había logrado en años: llegar a su hijo. Clara guió a Matías hacia una pequeña mesa en la esquina, lejos del caos. Sebastián los siguió como en trance, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El gerente Domínguez se acercó nerviosamente. «Señor Valderrama, lamento profundamente este incidente. Clara será...» Silencio. Sebastián levantó una mano, pero su voz carecía de la ira anterior. Estaba mirando a su hijo, que ahora se sentaba tranquilo junto a la mesera que había despreciado momentos antes. Clara se sentó frente a Matías, manteniendo una distancia respetuosa. El niño aún sostenía el cubo de texturas, sus dedos explorando cada superficie como si fuera el objeto más fascinante del mundo. «Matías, ¿puedo hacerte una pregunta?», Clara habló suavemente. «No tienes que responder con palabras si no quieres. Puedes asentir o negar con la cabeza. ¿Está bien?». El niño la miró por un segundo y asintió levemente. «¿Los restaurantes te parecen muy ruidosos?». Asentimiento. «¿Las luces brillantes te molestan los ojos?». Asentimiento. «¿A veces sientes como si todos los sonidos te gritaran al mismo tiempo?». Un asentimiento más enfático. Sebastián observaba con una mezcla de asombro y algo que se sentía peligrosamente parecido a la vergüenza. Nunca le había hecho esas preguntas a su hijo. Nunca había considerado que el comportamiento de Matías era comunicación, una forma de decir lo que no podía expresar con palabras. «¿Sabes qué?». Clara sacó una pequeña libreta de su delantal y un lápiz. «Yo trabajaba en un hospital con niños como tú, niños que sentían el mundo de manera diferente, niños que eran muy valientes, aunque los adultos no siempre lo entendían». Matías la miraba ahora con completa atención, algo que Sebastián nunca había visto que su hijo hiciera con nadie. «Había un niño llamado Diego», continuó Clara. «Tenía tu edad, y cada vez que venía al hospital le dolían los oídos por los sonidos. Las máquinas, las voces, todo era demasiado fuerte para él». Matías asintió vigorosamente, como si finalmente alguien entendiera. «Entonces yo le hice algo especial». Clara comenzó a dibujar en la libreta. «Le enseñé señas. ¿Sabes qué son las señas?». Matías negó con la cabeza. «Son palabras que haces con las manos en lugar de con la boca. Así». Clara hizo el gesto de hola en lenguaje de señas. «Esto significa hola». Los ojos de Matías se iluminaron. Levantó su mano, imitando torpemente el gesto. «Exacto». Clara sonrió. «Eres muy rápido aprendiendo. ¿Quieres que te enseñe más?». Asentimiento entusiasta. Clara comenzó a enseñarle señas básicas. «Agua». «Gracias». «Más». «Parar».
Con cada seña, Matías se volvía más animado. Sus manos copiaban los movimientos con una precisión sorprendente. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Matías miró a su padre por primera vez en lo que parecían años, no con esa mirada perdida y distante, sino con propósito. Hizo el gesto de papá que Clara acababa de enseñarle. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Yo? Su voz se quebró. ¿Estás diciendo papá? Matías asintió y repitió la seña. Las lágrimas que Sebastián no había derramado en años comenzaron a rodar por sus mejillas. Su hijo lo había llamado, de una manera diferente a lo que esperaba, pero lo había llamado. Los comensales que aún observaban comenzaron a susurrar, pero esta vez con un tono diferente. Asombro, comprensión. Algunos tenían los ojos húmedos. Una mujer mayor en una mesa cercana se limpió las lágrimas. «Dios mío», murmuró. El niño solo necesitaba que alguien lo entendiera. Clara continuó enseñándole señas a Matías, pero ahora se dirigía también a Sebastián. «Señor Valderrama, su hijo es increíblemente inteligente. Muchos niños con autismo tienen una capacidad asombrosa para el aprendizaje visual. Las señas pueden ser un puente de comunicación mientras trabaja en el lenguaje verbal». «Autismo». Sebastián repitió la palabra que había evitado durante años. ¿Usted dijo autismo? Sí. Clara lo miró directamente a los ojos. Y no es algo que deba asustarle o avergonzarle. Es simplemente la manera en que su hijo procesa el mundo. Con el apoyo correcto, la terapia adecuada, Matías puede florecer. ¿Cómo sabe todo esto? Sebastián se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo puede una mesera? No siempre fui mesera. Clara respondió con voz tranquila pero firme. Fui enfermera pediátrica en el Hospital Central durante 7 años. Trabajé en la unidad de desarrollo infantil. Niños con autismo, con retrasos del desarrollo, con necesidades especiales. Era mi vocación. ¿Por qué dejó de serlo? Clara dudó, el dolor aún fresco después de tanto tiempo. Perdí mi licencia. Hubo una acusación falsa, un padre poderoso que no quiso aceptar el diagnóstico de su hijo, y me culpó de inventarlo. No pude pagar el abogado necesario para defenderme. La ironía no se le escapó a Sebastián. Él era exactamente ese tipo de padre. Poderoso, negando, culpando a otros por lo que no quería ver en su propio hijo. Pero aún recuerdo todo lo que aprendí, continuó Clara. Y cuando vi a Matías sufriendo, no podía quedarme callada, incluso si me costaba mi trabajo. Sebastián miró a su hijo, que ahora le enseñaba a Clara una nueva combinación de señas que había inventado. El niño estaba comunicándose, estaba comprometido, estaba presente de una manera que Sebastián nunca había visto. «Señora», comenzó, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre completo. «Clara Mendoza», ella respondió. «Clara», Sebastián tomó aire profundamente. Yo fui un completo imbécil. No era una disculpa, no todavía, pero era el comienzo de algo, el comienzo de ver. El restaurante había vuelto gradualmente a su ritmo, aunque muchos comensales aún observaban la mesa del rincón con curiosidad y algo de ternura. El gerente Domínguez se había retirado discretamente, claramente sin saber cómo manejar una situación que había pasado de crisis a... ¿Qué era esto exactamente? Matías seguía practicando sus señas, sus dedos formando palabras que su boca nunca había podido expresar. Cada gesto correcto lo llenaba de una alegría visible que hacía que otros clientes sonrieran involuntariamente. ¿Cuánto tiempo? Sebastián finalmente preguntó. ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo mi hijo sin que yo me diera cuenta? Clara no respondió inmediatamente. Era una pregunta dolorosa, y la respuesta sería igual de dolorosa. Señor Valderrama, no se trata de cuánto tiempo. Se trata de qué hace usted ahora con esta información. Mi esposa intentó decírmelo. Sebastián habló como si las palabras le quemaran. Mónica me rogó que llevara a Matías con especialistas, que aceptara el diagnóstico. Pero yo
Yo pensé que estaba tratando de etiquetar a mi hijo como defectuoso. Él no es defectuoso, Clara dijo firmemente. Es diferente, y diferente no significa menos. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. La perdí. Perdí a mi esposa porque fui demasiado orgulloso para escuchar, y estaba perdiendo a mi hijo sin siquiera darme cuenta. Clara observó a Matías, que ahora dibujaba en la libreta que ella le había dado. Trazaba líneas perfectamente rectas, organizadas en patrones geométricos complejos, otro signo de su mente única. ¿Por qué lo hace? Sebastián preguntó repentinamente. ¿Por qué ayudó a mi hijo después de cómo la traté? Podría haberme dejado aquí, sufriendo. Clara miró por la ventana hacia la ciudad donde su pequeño apartamento esperaba, donde su madre tomaba medicamentos carísimos fabricados por el imperio de este hombre, donde ella trabajaba turnos agotadores para sobrevivir. Porque yo tuve un hermano, dijo finalmente, su voz quebrándose. Daniel tenía 3 años menos que yo. Sebastián la observó en silencio. Daniel nació con parálisis cerebral. No podía caminar, no podía hablar con claridad. Pero era brillante, señor Valderrama, brillante y gracioso, y lleno de amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Mis padres hicieron todo lo posible. Terapias, doctores, tratamientos. Pero éramos pobres. Todo costaba tanto. Clara. Cuando tenía 17 años, decidí que sería enfermera, que ayudaría a niños como Daniel, que me aseguraría de que ninguna familia sintiera que estaba sola. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Daniel murió cuando yo estaba en mi 2.º año de universidad. Una infección respiratoria que podría haberse tratado si hubiéramos tenido acceso a mejores medicamentos. Sebastián sintió el peso de esas palabras como piedras en su pecho. Los medicamentos que podrían haberlo salvado costaban lo que mi familia ganaba en un año, continuó Clara. Eran fabricados por laboratorios como el suyo. El silencio que siguió fue devastador. Cada vez que veo a un niño sufriendo, veo a Daniel. Clara miró a Matías con ternura. Y no importa cuán cruel haya sido su padre conmigo, no importa que trabaje para apenas sobrevivir mientras usted vive en una mansión. Lo que importa es que ese niño necesitaba ayuda, y yo podía dársela. Yo maté a su hermano. Sebastián susurró la horrible verdad. No, Clara negó con la cabeza. Un sistema mató a mi hermano. Un sistema donde el dinero decide quién vive y quién muere. Usted es parte de ese sistema, sí, pero odiarle no traerá de vuelta a Daniel. Matías, sintiendo la tensión, se acercó a Clara y colocó su pequeña mano sobre la de ella. Era un gesto simple, pero lleno de empatía, como si el niño, en su manera única de procesar el mundo, entendiera el dolor. Su hijo tiene un corazón hermoso. Clara sonrió a través de las lágrimas. Solo necesita ayuda para mostrárselo al mundo. Sebastián miró a su hijo. Realmente lo miró, tal vez por primera vez en años. Vio más allá de los comportamientos que lo frustraban, más allá de las expectativas que nunca se cumplirían. Vio a un niño. Su niño. Único, especial, digno de amor incondicional. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió con desesperación genuina. ¿Cómo lo ayudo? Primero, Clara habló con la autoridad de quien conoce el camino. Acepta que necesita ayuda especializada. Terapia ocupacional para ayudarle con el procesamiento sensorial. Terapia del lenguaje, aunque las señas pueden ser un puente mientras tanto. Y sobre todo, educación sobre el autismo para usted. Para mí, los padres necesitan aprender tanto como los hijos. Necesita entender cómo piensa Matías, qué lo ayuda, qué lo abruma. Necesita convertirse en su defensor, no en su adversario. Sebastián asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como un estudiante ante un maestro. Y segundo, Clara continuó, llame a su esposa. Matías necesita a su madre.
y usted necesita a alguien que estuvo dispuesta a luchar por él cuando usted no pudo. Ella nunca me perdonará. Tal vez no, pero no es por usted, es por él. Clara señaló a Matías. Ese niño merece tener a ambos padres en su vida, trabajando juntos. El gerente Domínguez se acercó tímidamente. Señor Valderrama, ¿desea que preparemos su orden ahora? Sebastián lo miró como si viniera de otro planeta. ¿Orden? ¿Comida? Eso parecía completamente irrelevante ahora. No, respondió. Quiero hablar con el dueño de este restaurante. Ahora. Domínguez palideció. Señor, el dueño rara vez... Llámelo. Dígale que Sebastián Valderrama necesita verlo urgentemente. Mientras el gerente corría a hacer la llamada, Sebastián se volvió hacia Clara. Usted dijo que perdió su licencia de enfermera por una acusación falsa. Sí, pero eso fue hace años. Ya no... ¿Qué pasaría si tuviera los recursos legales para apelar? ¿Para limpiar su nombre? Clara lo miró con sorpresa. Señor Valderrama, eso costaría... No me importa lo que cueste. Sebastián habló con la determinación que usaba en las salas de juntas. Usted le dio a mi hijo algo que yo nunca pude. Comprensión. Déjeme darle algo a cambio. Yo no busco caridad. No es caridad. Es justicia. Y es egoísmo, admitió Sebastián. Porque voy a necesitar que me enseñe todo lo que sabe sobre ayudar a Matías. Y usted debería estar haciendo eso como enfermera profesional, no como mesera. Clara sintió algo que no había sentido en años: esperanza. El dueño de la fontana llegó 30 minutos después. Bernardo Castellanos era un hombre de unos 60 años que había construido su cadena de restaurantes desde la nada. Entró con la confianza de quien conoce su territorio. Sebastián, qué sorpresa. Extendió su mano. Domínguez me dijo que era urgente. Sebastián no aceptó el apretón de manos. En cambio, señaló a Clara, que aún estaba sentada con Matías. Esa mujer es Clara Mendoza. ¿La conoce? Es una de nuestras meseras. Bernardo miró confundido hacia su gerente. ¿Hay algún problema? El problema, Sebastián habló con voz fría, es que acaba de salvarle la vida a mi hijo, y su gerente estaba a punto de despedirla por hacerlo. El rostro de Bernardo se tensó. No entiendo. Su gerente ordenó que la despidieran porque intervino cuando mi hijo tuvo una crisis. Intervino cuando yo, en mi ignorancia y arrogancia, estaba haciendo todo mal. Domínguez comenzó a tartamudear. Señor Valderrama había solicitado otra mesera, yo solo. Usted solo estaba siendo un servil sin criterio. Sebastián lo cortó, privilegiando mi ego sobre el bienestar de un niño. Bernardo procesó la situación rápidamente. Domínguez está despedido, efectivo inmediatamente. Pero señor, fuera, ahora. Mientras el exgerente salía de la cocina humillado, los otros empleados observaban boquiabiertos. Algunos comensales que aún seguían la escena aplaudieron suavemente. Clara, Bernardo se acercó a ella con respeto. Lamento profundamente lo que sucedió. Este restaurante tiene una deuda contigo. No busco deudas, Clara respondió tranquilamente. Solo quería ayudar a un niño. Aún así, Bernardo sacó su tarjeta de presentación. Si alguna vez necesitas un trabajo, una referencia, cualquier cosa, llámame directamente. Clara tomó la tarjeta, aturdida por lo rápido que habían cambiado las cosas, pero Sebastián no había terminado. Bernardo, ¿cuánto gana Clara aquí? Eso es confidencial. Responda la pregunta. Bernardo miró a Clara, quien asintió dándole permiso. Con propinas, promedia unos 11.000 pesos al mes. Sebastián sacó su chequera. El sonido de la pluma contra el papel era el único sonido en el restaurante, ahora en silencio. Esto, entregó el cheque a Clara, es el equivalente a un año de su salario actual. Considérelo un adelanto mientras arreglamos su situación legal. Clara miró el cheque. Sus manos temblaban. 132.000 pesos. Era más dinero del que había visto en su vida.
No puedo aceptar esto. Intentó devolverlo. Sí puede. Y lo hará. Sebastián habló con firmeza pero sin crueldad, porque mientras trabaja en recuperar su licencia, necesitará vivir. Y más importante, su madre necesitará sus medicamentos. ¿Cómo sabe sobre mi madre? No lo sabía, pero conozco el costo de los medicamentos que fabrico, y sé que nadie trabaja turnos dobles por elección. Se volvió hacia el restaurante entero, alzando la voz para que todos escucharan. Esta mujer me enseñó algo hoy. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto das cuando no tienes nada que ganar. Los comensales escuchaban en silencio absoluto. Yo la humillé. La traté como si fuera invisible. Le ordené que se fuera. La voz de Sebastián se quebró. Y ella, a pesar de todo eso, salvó a mi hijo cuando yo no sabía cómo. Se arrodilló frente a Clara, este hombre acostumbrado a que otros se arrodillaran ante él. Clara Mendoza, le pido perdón, no solo por cómo la traté hoy, sino por ser parte de un sistema que la forzó a elegir entre su vocación y la supervivencia, por fabricar medicamentos a precios que hacen que familias como la suya sufran innecesariamente. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. Mi hijo me miró por primera vez en años gracias a usted. Me dio un regalo que ningún dinero puede comprar, y lo único que puedo hacer es intentar compensarlo. Clara también lloraba. Años de dolor, de frustración, de sentirse invisible. Todo salía en esas lágrimas. Levántese, señor Valderrama, dijo suavemente. No, necesita arrodillarse ante mí. Sí necesito, porque usted tiene más dignidad en su dedo meñique de la que yo he tenido en toda mi vida. Matías, observando a su padre llorar, hizo algo extraordinario. Se acercó y abrazó a Sebastián. Era la primera vez en años que iniciaba contacto físico con su padre. Sebastián lo rodeó con sus brazos, sollozando en el hombro de su hijo. Lo siento, Matías, lo siento tanto. Papá va a aprender, papá va a ser mejor. Matías no habló, pero su abrazo se apretó. Y eso fue suficiente. La mujer mayor que había llorado antes se levantó de su mesa, caminó hacia ellos y colocó una mano en el hombro de Clara. Gracias, dijo simplemente. Tengo un nieto con autismo. Sus padres luchan cada día. Es hermoso ver a alguien que entiende. Otros comensales se acercaron. Algunos compartieron sus propias historias. Una maestra que trabajaba con niños con necesidades especiales. Un padre cuya hija era sorda. Una abuela cuyo nieto tenía síndrome de Down. El restaurante se transformó de un lugar de comida cara y distancia social a un espacio de humanidad compartida. Alguien comenzó a aplaudir. Luego otros se unieron. El aplauso no era para Sebastián o su dinero. Era para Clara, para su valentía, para su compasión, para recordarles a todos que ver a los invisibles era el acto más revolucionario de todos. Clara abrazó a Matías, quien ahora le mostraba más señas que había inventado. El niño había encontrado su voz, solo que era una voz hecha de manos en lugar de palabras. Y Sebastián Valderrama, el hombre que había creído que el dinero podía comprar cualquier cosa, aprendió que las cosas más valiosas, la comprensión, la empatía, la conexión, no tenían precio. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Era hora de llamar a Mónica. 3 días después, Clara recibió una llamada de un bufete de abogados que nunca hubiera podido costear. Los mejores abogados del país estaban revisando su caso. Cortesía de Sebastián Valderrama. «Señorita Mendoza», le dijo el abogado principal, «después de revisar los documentos, es claro que su licencia fue revocada bajo falsos pretextos. El padre que la acusó tenía conexiones políticas que presionaron a la junta médica. Podemos revertir esto». «¿Cuánto tiempo tomará?» «Con los recursos que tenemos, 3 meses máximo, y vamos a asegurarnos de que su registro sea completamente limpiado, sin marcas, sin asteriscos». Clara colgó el teléfono y lloró. Lloró por Daniel, por todos los años perdidos, por la esperanza que había enterrado y que ahora revivía.
Su madre, doña Sofía, la abrazó. Mi niña valiente. Siempre supe que volverías a ser enfermera. No solo enfermera, mamá. Clara sonrió a través de las lágrimas. Voy a especializarme en niños con autismo. Voy a asegurarme de que ningún padre se sienta tan perdido como se sintió el señor Valderrama. Esa misma tarde, el timbre sonó. Era un mensajero con una invitación. Sebastián Valderrama y familia solicitan su presencia en su hogar mañana a las 3 p.m. Por favor, diga que sí. Matías quiere mostrarle algo. Clara llegó a la mansión Valderrama al día siguiente. La casa era tan impresionante como había imaginado. Jardines perfectos, fuentes de mármol, una estructura que gritaba riqueza. Pero lo que la recibió en la puerta la dejó sin aliento. Mónica Valderrama estaba ahí. Una mujer elegante de unos 40 años con ojos cálidos pero cansados. Usted debe ser Clara. Extendió su mano. Soy Mónica, la madre de Matías. Señora Valderrama, por favor, solo Mónica. Usted le hizo a mi hijo lo que yo llevaba años rogándole a mi esposo que hiciera. No hay suficiente gratitud en el mundo. La llevó adentro, donde Sebastián esperaba. Se veía diferente, más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Clara, la saludó con calidez genuina. Gracias por venir. Matías ha estado esperándola. El niño apareció corriendo desde otra habitación. En 3 días, había cambiado notablemente. Seguía siendo el mismo niño, pero había una luz en sus ojos que no había estado ahí antes. Corrió directo hacia Clara y le hizo la seña de «Hola», seguida por una nueva que ella no reconocía. «Significa amiga», Mónica tradujo con lágrimas en los ojos. «Le enseñé esa seña ayer. La ha estado practicando toda la mañana esperándote». Clara se arrodilló y le devolvió la seña. «Amiga», repitió en voz alta. «Sí, Matías, soy tu amiga». Matías la tomó de la mano y la llevó hacia una habitación que habían convertido en un espacio de terapia. Había columpios sensoriales, juguetes texturizados, un rincón tranquilo con iluminación suave. «Contraté a un equipo completo», explicó Sebastián. «Terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, especialista en autismo. Todos comenzarán la próxima semana». «Y yo regresé», agregó Mónica, mirando a su esposo con una mezcla de amor y cautela. «Sebastián me llamó, me pidió perdón. Me pidió que le diera otra oportunidad, no a él, sino a Matías, como familia». «¿Y usted aceptó?» «Acepté venir por una semana, para ver si él realmente había cambiado». Mónica sonrió tristemente. «Y lo que vi me sorprendió. Encontré a mi esposo en el suelo, practicando señas con Matías, leyendo libros sobre autismo, llamando a especialistas. Realmente había cambiado». Sebastián tomó la mano de su esposa. «Todavía tengo mucho que aprender, pero estoy comprometido, con Matías, con Mónica, con ser el padre que mi hijo necesita en lugar del padre que yo quería ser». «Hay algo más», Mónica continuó. «Sebastián está cambiando las políticas de su empresa. Está creando un programa de asistencia para familias que no pueden pagar los medicamentos». «No es suficiente», Sebastián admitió. «Nada puede compensar las vidas que se perdieron por mi codicia. Pero es un comienzo. Voy a asegurarme de que ninguna familia tenga que elegir entre medicamentos y comida». Clara sintió que algo sanaba en su corazón. No traería de vuelta a Daniel, pero significaba que otros Daniels vivirían. Y también, Sebastián sacó un sobre. «Esto es para usted. Es el contrato que discutimos». Clara abrió el sobre. Era una oferta de trabajo como directora de desarrollo de un nuevo centro de terapia pediátrica que Sebastián estaba financiando. El salario era el triple de lo que nunca había ganado. «No puedo...» «Sí puede», Sebastián insistió. «Va a dirigir un centro de clase mundial donde niños como Matías recibirán la atención que necesitan, sin importar la capacidad de pago de sus familias. ¿Me dice que no es el trabajo de sus sueños?». Era exactamente eso.
Era más de lo que había soñado. ¿Por qué yo? Porque usted no vio a un millonario arrogante cuando me miró. Sebastián habló con honestidad cruda. Vio a un padre perdido. Y no vio a un niño problemático cuando miró a Matías. Vio a un niño que necesitaba ayuda. Esa perspectiva es exactamente lo que ese centro necesita. Matías tiró de la manga de Clara, mostrándole un dibujo que había hecho. Era ella, con su uniforme de mesera, rodeada de corazones. Creo, Clara sonrió a través de las lágrimas, que eso es un sí. El Centro de Desarrollo Infantil Mendoza abrió sus puertas en una mañana soleada. El nombre había sido idea de Clara, en honor a su hermano Daniel. La instalación era hermosa pero funcional. Espacios sensoriales, áreas de terapia, aulas diseñadas para diferentes necesidades de aprendizaje. Y lo más importante, una política de puertas abiertas donde ningún niño sería rechazado por falta de recursos. Clara estaba de pie en la entrada, ya no con uniforme de mesera, sino con bata médica. Su licencia había sido restaurada con honores completos. El Consejo Médico había emitido una disculpa pública por la injusticia cometida. Su madre estaba con ella, más saludable que nunca gracias al programa de asistencia de medicamentos de Laboratorios Valderrama. Daniel estaría tan orgulloso. Doña Sofía apretó la mano de su hija. Espero que sí, mamá. Espero que desde donde esté pueda ver que su vida no fue en vano. Las primeras familias comenzaron a llegar. Clara reconoció esa mirada en sus ojos, esperanza mezclada con miedo. El mismo temor que ella había visto en los ojos de Sebastián Valderrama aquella tarde en el restaurante. Matías fue uno de los primeros pacientes en llegar. Venía con ambos padres. Sebastián y Mónica habían decidido darse otra oportunidad como pareja, asistiendo a terapia familiar mientras aprendían a ser mejores padres para su hijo. El niño corrió hacia Clara y le hizo un elaborado conjunto de señas. Su vocabulario de señas había crecido a más de 50 palabras. Y lo más extraordinario, había comenzado a hablar de nuevo. No mucho, solo palabras sueltas, pero cada una era un milagro. «Hola, Clara», dijo con voz suave pero clara. «Hola, Matías». Clara se arrodilló para estar a su altura. «¿Listo para tu sesión?» Asentimiento entusiasta. Mientras Matías corría hacia la sala de terapia ocupacional, Sebastián se acercó a Clara. «Hay algo que necesito mostrarte». Sacó su teléfono y abrió un video. Era una entrevista que había dado a un noticiero nacional la semana anterior. En ella, Sebastián hablaba abiertamente sobre el autismo de Matías, sobre su propia ignorancia, sobre cómo una mesera le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Desde que ese video salió, explicó Sebastián, he recibido cientos de mensajes de padres en situaciones similares. Padres que no saben cómo ayudar a sus hijos, que tienen miedo del diagnóstico, que se sienten solos. Eso es hermoso. Clara sonrió. Los estoy refiriendo a todos aquí, al centro. Espero que no te moleste que la lista de espera ya tenga 200 nombres. Clara rió. Necesitaremos más terapeutas. Ya estoy trabajando en eso. Y también, Sebastián dudó, también estoy creando un fondo de becas para estudiantes de enfermería de bajos recursos que quieran especializarse en pediatría. Se llamará Beca Daniel Mendoza. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Sebastián, tu hermano merece ser recordado, y su legado debería ser ayudar a formar a los profesionales que harán lo que tú haces, ver a los niños, realmente verlos, cuando otros solo ven problemas. En ese momento, un niño pequeño tuvo un colapso en la sala de espera. Era nuevo, su primera visita, y el ambiente desconocido lo abrumaba. Los padres intentaban calmarlo, pero sin éxito. El pánico era visible en sus rostros. Clara se acercó con calma, arrodillándose a distancia del niño. Comenzó a respirar en ese ritmo familiar. Dentro 4, sostén 4, fuera 4. El personal del centro observaba, aprendiendo de su ejemplo.
En 5 minutos, el niño estaba calmado, explorando un cubo sensorial similar al que Clara había usado con Matías. Los padres la miraban como si fuera un milagro. ¿Cómo hizo eso?, la madre preguntó con asombro. Práctica, Clara sonrió. Y mucho amor, lo mismo que ustedes van a aprender aquí. Más tarde esa tarde, cuando el centro estaba cerrado, Clara se sentó sola en su oficina. En la pared colgaba la fotografía de Daniel, sonriendo con esa alegría que ella recordaba tan vívidamente. «Lo logramos, hermanito», susurró. «Construimos algo hermoso de todo ese dolor». Un golpe suave en la puerta la interrumpió. Era Matías, que había olvidado su mochila. Pero en lugar de simplemente tomarla e irse, el niño se acercó y le dio a Clara un pedazo de papel doblado. «Para ti», dijo claramente. Clara desdobló el papel. Era un dibujo. Ella y Matías, tomados de la mano, rodeados de otros niños. En la parte superior, con letra infantil pero legible, decía: «Gracias por verme». Clara abrazó al niño y por primera vez Matías no se tensó. Simplemente se apoyó en ella, confiado y seguro. Sebastián apareció en la puerta para recoger a su hijo. Vio la escena y sonrió con esa sonrisa nueva que había aprendido. Una sonrisa sin pretensiones, sin arrogancia, solo gratitud pura. «¿Listo para ir a casa, campeón?», preguntó. Matías asintió, pero antes de irse, hizo una seña más para Clara. «Te quiero». Cuando se fueron, Clara se quedó mirando el dibujo. Lo colocaría junto a la fotografía de Daniel. 2 recordatorios de por qué hacía lo que hacía. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La ciudad continuaba con su ritmo frenético, indiferente a las pequeñas revoluciones que ocurrían en lugares como este centro. Pero para Clara, para Matías, para Sebastián y para las cientos de familias que encontrarían ayuda aquí, el mundo había cambiado para siempre. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es un momento de verdadera comprensión. Un momento donde alguien decide ver en lugar de mirar, escuchar en lugar de oír, ayudar en lugar de juzgar. Clara recogió sus cosas y salió del centro. Mañana sería otro día lleno de desafíos, de niños que necesitaban ayuda, de padres que necesitaban guía. Pero por primera vez en años, Clara Mendoza caminaba hacia casa sin el peso de los sueños rotos. Caminaba con la ligereza de los sueños cumplidos, de propósitos encontrados, de vidas transformadas. Y en algún lugar, entre las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Daniel sonreía, porque su hermana había tomado todo ese dolor, toda esa pérdida, y lo había transformado en algo hermoso, en esperanza, en sanación, en amor que se multiplica en lugar de dividirse. Y eso, pensó Clara mientras el autobús la llevaba a casa, era el mejor legado que cualquiera podría dejar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.